Hola, feliz día para todos. En el día de hoy les voy a hablar de la leche y sus derivados. La leche se le considera al producto obtenido del ordeño de animales bovinos, bufalinos, caprinos, como las cabras, a la cual no se le ha hecho ningún tipo de adición y es destinada para el consumo humano. Quien regula las condiciones de la calidad de la leche para la venta comercial es el decreto 616 de 2006. La leche está compuesta por tres fases. Encontramos una fase grasa que está en forma de emulsión, es decir, está mezclada con el agua dentro de la leche. Esta grasa se ubica en forma de glóbulos grasos y se encuentra dispersa alrededor de toda la leche. Encontramos una fase de proteínas, que es el caseinato de calcio. Estas proteínas se encuentran dispersas en el lactosuero de la leche en forma de micelas. Y encontramos una fase dispersante, que es una mezcla más acuosa en la cual encontramos otro tipo de proteínas que se les denomina lactosuero. ¿Cómo se encuentran las proteínas en la leche? Las proteínas en la leche se encuentran en forma de micelas. Estas se agrupan por su parte no polar, dejando su extremo polar en contacto con el agua, de manera que puedan estar disueltas en la leche. Las principales proteínas que encontramos en la leche es la caseína, representa alrededor del 80% del contenido proteico. El resto de las proteínas que encontramos en la leche son lactoalbúminas y lactoglobulinas, procedientes principalmente de la sangre de los animales. Las grasas. Las grasas están presentes en forma de glóbulos grasos. Esta grasa es la responsable de la mitad de las calorías de la leche y también es quien le da el sabor característico y el olor característico a la leche. Aquí en este dibujo podemos observar cómo se vería bajo un microscopio la estructura de la leche. Las que ven aquí más grandes son los glóbulos de grasa, las más pequeñas son las micelas, es decir, las micelas son como se agrupa la caseína dentro de la leche para poder estar disuelta y el resto del contenido sería la fase acuosa en la cual están dispersas los glóbulos de grasa y las micelas de la caseína. Las principales grasas que encontramos en la leche son ácidos grasos saturados, que corresponde de un 60 a un 70% de su contenido. El resto de las grasas son mono y poliinsaturadas, que tienen un contenido aproximado de un 25 a un 35%. Los carbohidratos. El principal carbohidrato de la leche se denomina lactosa. Esta lactosa está compuesta por dos moléculas, uno de glucosa y otro de galactosa. Esta lactosa es la que le da el sabor ligeramente dulce a la leche y actúa principalmente como fuente de energía y facilitador de la absorción del calcio. Minerales encontramos como fósforo principalmente, magnesio, potasio y zinc, pero dentro de todos los minerales destaca el contenido de calcio. Observemos la cantidad de calcio que tiene un vaso de leche. El calcio se absorbe muchísimo mejor en presencia de lactosa, la vitamina D y el fósforo. En esta situación, un vaso de leche aporta aproximadamente 200 miligramos de calcio. Y las recomendaciones diarias para personas adultas se encuentra entre unos 1.300 a 1.000 miligramos de calcio diarios. Estos requerimientos aumentan en épocas de lactancia o embarazo. ¿Qué otras vitaminas podemos encontrar? Encontramos principalmente vitaminas hidrosolubles, es decir, solubles en agua, como la B1, la B2, muy sensible a la pérdida por la luz, por eso la leche debe venir en recipientes opacos, la niacina, que es la vitamina B3, y pequeñas cantidades de ácido fólico. Dentro de las vitaminas liposolubles encontramos a la vitamina A,
la vitamina D, que es muy necesaria para la correcta absorción del calcio, y la vitamina E. Deben tener en cuenta que cuando se habla de una leche descremada, gran parte del contenido de las vitaminas liposolubles se pierden debido a que le quitan una fracción de la grasa y en esa fracción de la grasa es donde estaban disueltas esas vitaminas. Aquí un cuadro comparativo de diferentes tipos de leche. Encontramos diferencias significativas en el contenido de grasa entre la leche de oveja y de búfala, teniendo mayor contenido respecto a la leche de vaca, cabra o la humana. También observamos que el contenido de calcio en las leches de oveja y de búfala es mucho más alto que en la leche, por ejemplo, de vaca. El resto de los nutrientes tiene una composición similar. ¿Qué tipo de leche se comercializa? Se comercializan principalmente la leche pasteurizada. ¿Qué es la pasteurización? La pasteurización es someter la leche a una temperatura de aproximadamente 72 grados centígrados durante 15 segundos. ¿Para qué se aplica este tipo de pasteurización? Esto inactiva una enzima que se denomina fosfatasa y es la responsable o la principal responsable de la descomposición de la leche. Adicionalmente, también elimina muchas bacterias patógenas que se pueden ver o que pueden estar en la leche a través del ordeño. La leche ultrapasteurizada. Esta, a diferencia de la pasteurizada, se somete a una temperatura muchísimo mayor, pero durante un corto periodo. Se somete a una temperatura aproximadamente de 135 a 100 grados centígrados en un periodo corto de 2 a 4 segundos. Posteriormente, se realiza un enfriamiento y luego una refrigeración. Este tipo de leches o este tipo de ultrapasteurización hace o la principal ventaja es que se conserve un poco más las vitaminas sensibles de pérdida al calor durante un largo periodo de tiempo. Otro tipo de leche que encontramos en el mercado es la leche larga vida UHT. La diferencia con esta es una leche también ultra pasteurizada, solo que se convierte en larga vida debido al empaque, que es un empaque Tetra Pak. Como ya se los había explicado, el empaque Tetra Pak tiene barreras al oxígeno y a la luz, que son las principales fuentes de daño para la leche. La leche homogenizada. La homogenización es un proceso mediante el cual se rompen los grandes glóbulos de grasa que tiene la leche para evitar, por ejemplo, que en la leche comercial flote la nata. Este proceso se realiza mediante una máquina especializada por donde se pasa la leche a gran presión a través de unos anillos de impacto que rompen esas grandes glóbulos, esas grandes moléculas, las ponen en moléculas muchísimo más pequeñas que puedan estar más dispersas en la leche. Con este proceso se logra conseguir glóbulos grasos de menor de una micra. Muy bien. Después de realizar todos estos procesos, varias vitaminas y algunos minerales se ven afectados por los procesos térmicos. Los que más se ven afectados o en donde hay mayor pérdida es en la leche desnatada ultra pasteurizada, que básicamente elimina por completo el contenido de vitamina A y solo deja algunas trazas de la vitamina D. Por esta razón, es necesario que a las leches se les adicione vitamina A y D después de haber pasado por un proceso de pasteurización o ultrapasteurización, incluso después de haber sido descremada. Las leches también se pueden clasificar por su estado físico. La leche líquida es la normal que conocemos, que tiene un contenido aproximadamente de 87% de agua. En la leche condensada se elimina parte del agua y se le adiciona azúcar para que se concentren las azúcares y se forme la reacción de Maillard.
Por esta razón, una leche condensada es un poquito más dorada, más oscurita. La leche en polvo. Esta leche en polvo se somete a un proceso de secado en donde se elimina hasta un 4% o incluso menos del contenido de agua. Esto permite aumentar la vida útil del producto. Para las leches que han sido descremadas puede tener una vida útil de hasta 3 años y para una leche entera que ha sido evaporada puede tener una vida útil de hasta 6 meses. Otros tipos de leche que encontramos son la leche entera. La leche entera se refiere a que contiene todos sus nutrientes y conserva toda la grasa. La leche semidescremada es a la que se le ha quitado la mitad del contenido graso. La leche descremada es aquella que se le ha retirado todo el contenido graso. Y la leche fortificada es a la cual se le ha hecho adición de vitaminas y de minerales. La leche enriquecida es aquella que se le ha incorporado un nutriente que naturalmente la leche no tiene, como por ejemplo la omega 3 o la fibra. Entonces, la diferencia entre fortificar es que se le adiciona algo que la leche ya tenía, pero que por algún proceso tecnológico, térmico o de procesamiento se le perdió y se le adiciona. Pero en un principio esa leche ya lo tenía solo, que se le pone un poco más para fortificarla. Y la leche enriquecida es aquella que se le adiciona algún tipo de nutriente que en su versión original no contenía, como por ejemplo el omega 3 o la fibra. En la leche deslactosada se obtiene adicionando la enzima lactasa. La enzima lactasa es la responsable de desdoblar o de romper la molécula de lactosa. Algunas personas carecen de esta enzima. Por tal razón, en la leche deslactosada se le adiciona la enzima para que ella, antes de ser ingerida la leche, ya la haya roto. Esto, como consecuencia, hace que se aumente más la sensación de dulzor en la leche, ya que la glucosa y la galactosa quedan hidrolizadas en todo el contenido de la leche y esto genera una sensación de mayor dulzor. Durante la producción de la leche y el mantenimiento del ganado, la leche se puede ver contaminada por diferentes factores. Una, la leche puede tener residuos de medicamentos veterinarios, principalmente antibióticos. Lo otro, puede tener trazas de pesticidas debido a la contaminación ambiental que sufrimos en la actualidad. Estos pesticidas llegan a través de los pastos que las vacas ingieren. Y lo otro es que algunos productores de leche aplican hormonas para aumentar la producción lechera. Se dice que se puede eliminar en la pasteurización hasta el 90% de este tipo de hormonas, pero queda un 10% que aún no ha sido analizado o investigado cuáles serían las posibles consecuencias a largo plazo en nuestra salud. Aspectos microbiológicos a tener en cuenta. La leche es un alimento perecedero debido a su alto contenido de agua, como ya lo hemos mencionado, cuanta más agua contenga un alimento, más perecedero va a ser, y debido a su alto contenido de nutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos, lo que la convierte en un sitio ideal de crecimiento de bacterias. Las bacterias que más se pueden encontrar en la leche son, por ejemplo, la listeria, que tiene un alto riesgo para embarazadas, puede provocar abortos, o bacterias patógenas como la salmonela y la Escherichia coli, que son las mayores responsables de intoxicaciones alimentarias a nivel mundial. Anteriormente, la leche se podía comercializar sin haber guardado ningún ciclo de cadena fría, es decir, habían personas que salían a vender la leche a través del día sin tener un sitio donde se refrigeraba y la gente la compraba en la calle. En el 2011 se decretó, con el decreto 1880, se decretó que esta actividad estaba prohibida debido al peligro que genera
el consumo de leches no higienizadas que no guarden adecuadamente la cadena en frío pueden traer consecuencias muy severas y muy graves para quienes la ingieren. Por tanto, la leche se debe consumir siempre empacada, higienizada, que haya pasado por un proceso de pasteurización y que haya conservado la cadena de frío. Algunos de los microorganismos que podemos encontrar en la leche son, como se los mencioné, la salmonela, la Escherichia coli o bacterias como la Salmonella typhi, que me va a producir en enfermedades como fiebre tifoidea, la Salmonella paratyphi, el Mycobacterium tuberculosis, que me va a producir tuberculosis, entre otras enfermedades. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a la fiebre tifoidea. Esta fiebre tifoidea se debe a la Salmonella typhi. Ella se aloja en el intestino delgado y a partir de ahí puede producir síntomas como erupciones en la piel, obstrucciones intestinales, sangrados intestinales, vómitos, diarreas, dolor estomacal y puede afectar el hígado y el vaso. Una leche contaminada también puede producir una enfermedad denominada difteria. Esto principalmente debido a malas prácticas agrícolas por contaminación de las ubres de las vacas. Esta difteria puede producir síntomas como aumento en la mucosidad nasal, erupciones en la piel, dolor en la garganta y, como observan en esta foto, empieza a crear una mucosidad en todo el tracto nasofaríngeo. Otro tipo de enfermedad que puede ser producida por bacterias que se encuentran en leches contaminadas, no higienizadas o con malas prácticas agrícolas es la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria responsable de la enfermedad, se aloja en los pulmones consumiéndolos. Algunos de los síntomas más comunes de la tuberculosis, estos con sangre, dolor en el pecho, flemas, etcétera. Afortunadamente, para todas estas enfermedades que son de carácter bacteriano, no viral, debemos distinguir entre una enfermedad producida por una bacteria que por lo regular llega a través de aguas contaminadas, que por lo regular llega a través de alimentos contaminados o de las manos contaminadas de quien estaba enfermo, a enfermedades virales como la que estamos viviendo en este momento, que es el COVID, que es un virus. Un virus y una bacteria son completamente diferentes. Para este tipo de enfermedades sí hay vacuna, pero lo mejor es que siempre prevengamos y utilicemos y consumamos alimentos seguros. Condiciones de almacenamiento. Primero, siempre cuando compremos leche debemos verificar que los empaques conserven toda la integridad. Las temperaturas de almacenamiento adecuadas deben estar entre 4 y 7 grados centígrados. La leche en la puerta de la nevera está por encima de esta temperatura, por tanto se recomienda que la leche se conserve al interior de la nevera. En un empaque larga vida, una vez fue destapado, ya perdió su propiedad, por tanto se conserva o se debe conservar inmediatamente en refrigeración. Y siempre las bolsas de leche se les debe hacer limpieza y desinfección. Ahora vamos a hablar de las enfermedades relacionadas con el consumo de leche. Entre ellas y las principales encontramos la intolerancia a la lactosa. Esta enfermedad se caracteriza porque las personas que la padecen no son capaces de digerir a la lactosa. Recordemos que la lactosa está compuesta por dos moléculas, una de galactosa y una de glucosa. Las personas no pueden por lo regular digerir a la galactosa. Esto debido principalmente a que las personas carecen de la enzima que se llama lactasa, que es la responsable de desdoblar esta molécula, como vemos en este dibujo. Cuando no se tiene la lactosa, nuestro cuerpo es incapaz de digerir esa molécula. Por tanto, la molécula pasará intacta a través de nuestro intestino delgado y posteriormente hasta nuestro intestino grueso,
donde las bacterias que habitan en el intestino grueso la empezarán a fermentar. Por tanto, empieza a formarse gas, agua, algunos ácidos orgánicos que pueden presentar síntomas como dolor abdominal, diarreas, flatulencias, vómitos, etc. Otro tipo de enfermedades relacionadas con el consumo de leche se presenta principalmente durante nuestros primeros años o se manifiestan durante los primeros años de vida. Esto es una alergia a la leche, ya no es la intolerancia, sino la alergia propiamente a dos proteínas o a una proteína específica que contiene la leche, que es la beta-lactoglobulina. Esta reacción alérgica puede causar síntomas como rinitis, diarrea, también dermatitis, dificultades para respirar y, como les mencioné, se presenta principalmente en los primeros años de vida. La importancia de la leche en la cocina. La leche en la cocina se usa para modificar textura, dar sabor y agregar cuerpo a alimentos como salsas, postres o masas. Cumple funciones como hidratar, da sabor y textura. Esta además tiene una función gelificante o coagulante debido a la caseína o a las proteínas que tiene la leche, que principalmente es la caseína que se coagula por acción del calor. Por eso la leche es tan importante en la elaboración de diferentes postres. Algunos derivados lácteos o los derivados lácteos son aquellos que se hacen a partir de la leche. Encontramos al queso, las leches fermentadas como el yogur, el kumis, el queso crema, los arequipes, la mantequilla, más propiamente llamada margarina, porque la mantequilla, sí, que es la que viene de origen animal, porque la margarina es la que viene de origen vegetal. Entonces, hablemos un poco de los derivados lácteos. Encontramos el yogur. El yogur se obtiene a partir de la leche mediante la adición de bacterias como el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Estas dos bacterias son las responsables de realizar la fermentación láctica de la leche. Por lo regular, ellas consumen la lactosa que tiene la leche para alimentarse y así producir su fermentación. Dentro de las ventajas que tiene el yogur es que tiene bastante contenido de calcio, tiene proteínas de alto valor biológico, posee vitaminas y minerales, además tiene bacterias vivas que me van a ayudar a mejorar la digestión de los pequeños trazos de lactosa que tiene la leche. Además de que esas bacterias también colonizan mi intestino delgado y me ayudan a procesos de autoinmunidad. Mejor dicho, combaten bacterias malas que vengan del ambiente, de otros alimentos, incluso hasta virus, impiden que colonicen mi intestino y así van a impedir que me enferme. El yogur es la manera más fácil de digerir la lactosa. El queso se obtiene a partir de leche entera, es decir, con todo el contenido de grasa, o semidescremada o completamente descremada. El queso se obtiene por coagulación con ácidos orgánicos, aplicándole un ácido, por ejemplo, empieza a coagular la caseína, o por la adición de un fermento denominado cuajo, que se obtiene principalmente de la mucosa del estómago de las crías de algunos animales mamíferos, principalmente de las vacas. Para la fabricación de quesos se pueden utilizar diferentes tipos de leche de vaca, de oveja, de cabra o de búfala. Eso también les va a dar unas características específicas. Existen diferentes tipos de queso y esto va a depender de la leche de la que se obtiene, del tipo de cuajado y de las condiciones de maduración. También vamos a encontrar quesos frescos, que son los que no se someten a ninguna maduración, o quesos madurados que una vez obtenido el queso se someten a procesos controlados de temperatura y de humedad por cierto tiempo para permitir que crezcan en ellos hongos que le van a dar las características
de maduración al queso. Y por último, la mantequilla. La mantequilla es la que se obtiene por el proceso de batido, donde se agita la crema de leche, es decir, la grasa, que es lo que le va a dar la forma a la mantequilla. La mantequilla es rica en ácidos grasos saturados, colesterol y además es muy rica en vitaminas A y D. Muy bien, este es el tema de la leche. Espero que sea de utilidad para el conocimiento que están desarrollando en el área de alimentos. ¡Feliz día!